no tienes comunicación. Uno de los grandes atrasos de México que hay que invertirle fuerte es la infraestructura. Hay que hacer grandes carreteras que te unan el Pacífico y el Golfo, porque tú estás compitiendo ya con economías emergentes como China, Taiwán, Corea, Singapur. No compites con Chile, no compites con Argentina, y entonces tienes que aprovechar tu ubicación geográfica como país, tener muy buen transporte. El 80% de las mercancías en México se van por el transporte de carga, carretera, que es 24% más caro que el transporte de nuestros socios comerciales. Y luego no tienes carreteras que den conectividad. Pero hablando de lo caro, sale muy caro hacer carreteras. Carísimo. ¿De dónde vendría ese dinero? Sales caro porque no tienes un proyecto de inversión de largo plazo. ¿Cuánto te gusta que hemos pagado la carretera de Toluca? Es que, son que 18 ya bajó kilómetros, ¿no? el precio, ¿no? Bajó un poco. Un poquito. Sí, Un pero poquito. sigue siendo una carretera Muy muy cara. cara. En general nuestras autopistas son caras. Aunque tienes la carretera libre, pero nadie se va por la libre porque son muy pequeñas, estrechas, con mucha curva, toma mucho tiempo y prefieres pagar hasta donde se puede la carga. Ahora, te encarece mucho el transporte de mercancía. Pero dime una cosa, tú que has estado ahora en serio en un trabajo intenso recorriendo todo el país, o sea, ya hablábamos del kilometraje, ¿no? Casi que si te fueran contando las millas, ¿no? Yo sería viajero exactamente, frecuente. viajero frecuente. Pero ¿con qué te has enfrentado? O sea, ¿has tenido algún momento difícil recorriendo las carreteras? Tú lo que lo vives tan de cerca en estos momentos. De peligro no, pero sí te das cuenta de una realidad de que no tienes conexión a 15, 20 kilómetros de una carretera a otra, de repente se termina, tienes que dar un gran rodeo para llegar de nuevo a una carretera que solo le faltan 15 o 20 kilómetros para conectarse y no tienes facilidad para poderlo hacer. Y eso que uno anda temporalmente haciendo la campaña. Imagínate la gente que tiene que ir a trabajar diario. Yo me pongo a pensar, la gente de Catepec, que viene hasta el Distrito Federal y que en la noche regresa, las horas que pierdes en transportarte, y ahí vas por transporte del metro o del tren ligero, pero ¿cuánta gente no tiene que tomar hasta 4 transportes al día para ir de donde vive hasta donde trabaja? Eso ya no es calidad, ya no hay calidad de vida. No pierdes, se calcula que pierdes el 40% de tu ingreso, lo inviertes en el transporte, y pierdes horas y horas en el transporte. Tú los has visto en el transporte público, cómo van como sardinitas Es en una inhumano. lata, con el iPod conectado o el radio, no quieren enterarse de los problemas, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, claro, se han convertido como en oficinas móviles, pero tenemos que aprovechar que tenemos este espacio para hablar también de México con respecto a otros países. Sale. Mi nombre es Gonzalo. Si Estados Unidos invade Irán, ¿México lo apoyará o no? No, sería un grave error. ¿Sabes que nos ha costado mucho como país que nos hemos metido en los asuntos de otros países? Nosotros tradicionalmente no lo hacíamos. Tenemos una política exterior de principios, una política exterior que no entraba en conflicto. Aquí se resolvía la guerrilla de Guatemala, la guerrilla de El Salvador, la guerrilla de Nicaragua. Se reunían en México los gobiernos electos y la guerrilla. Y de aquí salían de acuerdo y se ponían en orden. Ahora nosotros, viste lo que pasó con Irak. Nosotros fuimos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no sé a qué, porque en lugar de ir a los centros de organismos internacionales que tienen que ver con desarrollo, porque el tema de México es la desigualdad, es la pobreza, no es la guerra. Nosotros tenemos que traer en otro tipo de organismos que nos permitan tener posiciones, acceso a financiamiento, traer recursos para resolver los problemas de nosotros que están cada vez más difíciles porque es una pobreza distinta. Hoy es muy dura, ¿no? Y hablando en un tema que se relaciona sobre todo por lo que aparece en los periódicos de los derechos humanos, y que también ahí tenemos un lugar, justamente coincide con lo que pasa en Atenco y momentos muy violentos, con que tenemos un lugar privilegiado que tiene que ver con los derechos humanos y la ONU. ¿Qué te dice ese momento? Que estamos al revés, realmente estamos con una visión equivocada. Mira, derechos humanos de nuestros paisanos que están del otro lado, que se fueron de aquí porque no hay trabajo y que viven allá, en Estados Unidos, yo no vi que se les acompañara en ese momento por parte del gobierno, ni un cónsul, ni el embajador de México en Estados Unidos, en algo muy importante, que era la defensa de sus derechos humanos, la defensa de sus derechos sociales, sus derechos laborales. Y acá te encuentras con que muchas veces el tema de los derechos humanos está vinculado
a tragedias, a cosas como lo de Atenco, donde violan a las mujeres los cuerpos policíacos y se tiene que ir a fondo en la investigación. Yo creo que los derechos humanos es algo que nosotros tenemos que privilegiar. Europa ha avanzado mucho en el tema. Nosotros nos hemos rezagado en la ley, tenemos que avanzar más rápido en el tema. Hay quien dice que los derechos humanos protegen a los delincuentes. Yo creo que no. Lo que tenemos que hacer con los delincuentes es castigarlos de otra manera, pero no mezclar los temas. Bueno, ahora tenemos que mezclar temas para poder hablar de muchas cosas, ni modo. No, vamos, Con el tiempo que tenemos, bueno, vamos con otra pregunta. Soy Teresa Cerón y mi pregunta es ¿cuál es su visión ante la política exterior, sobre todo con gigantes comerciales como China? Apenas lo mencionamos, pero no nos habíamos ido de lleno con este tema. Y es fundamental, cuando nosotros firmamos como país el Tratado de Libre Comercio, le apostamos a la manufactura y debe volverse a retomar la manufactura. La maquila en México te generaba más de 1 millón de empleos cada año. Cuando entra China, que entra después de que nosotros firmamos el acuerdo comercial, China aparece en el escenario, junto con la India, que eran 2 países que no estaban. Y entonces China se lleva a la maquiladora mexicana, porque le da energía barata, le da transporte barato, eficiente, que es una de las preguntas que se han hecho en el programa, les entrega insumos muy baratos, porque están muy cerca de la fábrica. ¿Qué nos urge hacer? Recuperar la maquila para México, tener nosotros fuentes de energía barata, la podemos bajar, México puede bajar la luz. Si dejamos de importar tanto gas y aumentamos la producción del gas mexicano, vamos a lograr que se baje la luz eléctrica, porque las plantas que generan la luz se mueven por gas. Entonces lo que ella dice es importantísimo. Teresa nos está hablando de cómo China desplazó a México del segundo lugar de importaciones en Estados Unidos. ¿Pero qué queremos? ¿Que la competencia de los jóvenes sea nada más en la maquilación? No, hay que entrarle al conocimiento. Este es el tiempo del conocimiento. Pero muchos jóvenes obreros que no pueden ir a una universidad, y fundamentalmente mujeres jóvenes, son las que dependen del empleo de la maquiladora. Ahora, en los jóvenes hay que prepararlos muy bien. Yo siempre he pensado, Ilana, que si no tienes un capital humano bien preparado para competir con el resto del mundo, te vas a quedar rezagado. Y nosotros le estamos apostando mucho a la educación. Hay una beca universitaria para los jóvenes que no tienen recursos económicos, pero que quieren ir a la universidad y tienen buen promedio. Entonces vamos a impulsar esa beca de los universitarios porque van a competir con el resto del mundo. El conocimiento es fundamental, es la era del conocimiento. De hecho, hay un capítulo casi completo de este programa que le vamos a dedicar al conocimiento y a la universidad. Y más o menos lo que viene ahora tiene un poco que ver también. Órale. Hola, soy Daniel. Mi pregunta es, bajo su perspectiva, ¿cuáles son nuestras relaciones con la Unión Europea a futuro? Muy importantes, Daniel. Y yo pensaba por eso en las universidades. Sí, claro. Mira, una de las partes fundamentales que puedes tener de ventaja con la Unión Económica Europea es que tengamos más libertad para tratar con ellos. Nosotros hemos apostado como país solo al mercado norteamericano. Y en la Unión Europea tenemos el mundo entero por conquistar. Nuestra puerta de entrada natural es España. Ahí tenemos que entrar. Ahora, las empresas globales que están aquí en México, que vienen y que ya tienen inversiones aquí, son muy importantes que sepan informar que vamos a dar seguridad. Mira cómo está hoy la inseguridad de México, y en Europa hay una gran seguridad. En Europa tenemos que entrarle con el conocimiento. Ellos van muy avanzados. Noruega, Finlandia, Gran Bretaña tienen la tecnología para explotar los yacimientos petroleros que México necesita aprovechar, y Pemex no tiene la tecnología. Entonces hay que hacer una alianza estratégica con los europeos para explotar mejor el petróleo mexicano. Y hablando de todos los países, me imagino que no solamente estás recorriendo la República Mexicana, sino que tienes oportunidad de viajar y viajar y viajar. Y seguramente en algún momento te fuiste de mochilero, lo que se le conoce como mochilero. ¿Y a dónde te fuiste? A Europa, año y medio. ¿Año y medio? Año y medio. En mi época esa, termino mi prepa con buenas calificaciones, vendo el coche de mi mamá. Con el dinero del coche de mi mamá, lo pongo en American Express y me voy a viajar con mi mochila. Y iba yo por 7 meses, que era el cambio del calendario escolar. En aquel